Hola, les habla el doctor Alejandro Chejebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Los 6 fantasmas del miedo o los 6 miedos básicos que no te dejan seguir adelante, que no te dejan progresar, que no te dejan conseguir nada en la vida, que no te dejan lograr el éxito. Y son bien destructivos. Y te los voy a decir, son 6 miedos que las personas que no los tengan son bien afortunados. La mayoría de las personas tienen uno o más de estos miedos. Y resulta que todos estos miedos son mentales, ¿ok? El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a enfermarse, el miedo a perder un amor, que lo rechace un amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. De todos los más destructores es el miedo a la pobreza. Todos estos miedos están relacionados unos con otros y el miedo a la pobreza es uno de los más destructivos que hay. Porque el miedo a la pobreza, déjame decirte que la pobreza es mental. Lo único en la vida que uno puede controlar es el pensamiento. La gente es pobre porque piensa solamente en escasez y piensa en pobreza. ¿Ok? Entonces, todos estos miedos son mentales. Y lo único que uno puede controlar en su vida es de la manera como uno piensa. Resulta que todo se forma en la mente, ¿ok? Todo, absolutamente todo, tú lo creas en la mente y ese pensamiento que tú creas en tu mente se transforma en un equivalente físico externo, ¿ok? Entonces, mucho ojo. El miedo a la pobreza es uno de los miedos más destructivos que hay. Te destruye la confianza en sí mismo, te destruye, te paraliza la razón, te destruye la seguridad de sí mismo, la imaginación, la fuerza de voluntad y muchas más. Yo después voy a hablar de cada miedo, vamos a hacer un video de cada miedo y vamos a profundizar un poco más. El miedo a la crítica. Tú sabes que la crítica destructiva es una de las cosas terribles que te daña la autoestima y te crean complejos de inferioridad. En estudios se ha demostrado que los que más te critican son los parientes más cercanos, o sea, tus padres, tu familia. Y eso crea temor en el corazón, de verdad, y mucho complejo de inferioridad. O sea, la crítica destructiva es lo peor para un niño. O sea, ¿cómo? Porque si tú criticas a un niño cuando está muy pequeño, pues vas a crear complejos de inferioridad y ese niño va a presentar cuando esté grande temores, una cantidad de temores al fracaso, temores al rechazo. O sea que el, el, el miedo a la crítica es una de los miedos más terribles. Por eso la crítica destructiva es un crimen. Criticar a una persona es un crimen, querido público, es considerado un crimen. También el miedo a enfermarse. Ustedes saben que el 75% de las personas son hipocondríacas. Se imaginan las enfermedades. La mente es muy poderosa, crea y destruye al mismo tiempo. Así que ojo, porque nosotros podemos controlar y tenemos dominio propio y control de sí mismo. Y lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, ¿ok? Porque tú te conviertes en lo que tú piensas. Te conviertes en lo que tú piensas. Y el negocio de la medicina
es el que nos ha llevado a tener miedo a la enfermedad. La enfermedad la hemos convertido en un negocio totalmente. Ahora, miedo a perder un amor. O sea, cuando tú tienes una relación, por supuesto que siempre que tienes una relación con una pareja, tú siempre tienes miedo que esa persona te deje. Y el primer síntoma son los celos. Y empiezas a inventar infidelidades. Infidelidades que son falsas. ¿Ok? Entonces, ojo, porque hay que ser una persona tranquila, una persona relajada. Si uno está libre de miedos, no hay problema, no va a pasar nada. El miedo a la vejez. Ustedes saben que el miedo a la vejez es terrible también. Entonces, perder la libertad financiera cuando uno llega viejo, perder la atracción sexual cuando uno llega viejo, que tú vas a ser un estorbo. Cuando llegues a viejo vas a ser un estorbo, nadie te va a querer porque estás viejo y vas a estorbar a la familia. Entonces esos son temores que la persona tiene cuando ya está avanzando en edad, pero eso se puede eliminar, querido público. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Y el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, el 80, el 90% prácticamente viene del fanatismo religioso. ¿Okay? Ese miedo a la muerte. Entra a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré un billete de viaje directo al cielo, para que entres al cielo y te salves. Pero si estás fuera de la tienda, eso dice el líder sectario, si estás fuera de la tienda, como dice el mismo líder, el diablo te va a llevar y te va a atrapar y te vas a quemar en el infierno. Así que esta serie de miedos son los 6 fantasmas del miedo, son los que prácticamente no nos dejan progresar en la vida y siempre están en nuestra mente. Y están en nuestra mente porque son programas mentales, paradigmas que nosotros mismos hemos introducido en nuestro subconsciente, ya sea por experiencias vividas, por personas que hemos visto, revistas que hemos leído, programas que hemos escuchado, y son programas mentales nada más, que están grabados en el subconsciente y cosas que hemos escuchado a lo largo de toda una vida, ¿no? Porque el poder de la sugestión es tremendo. Ya yo se lo he dicho que el poder de la sugestión, todo entra por los ojos, todo entra por los oídos, todo entra por la nariz, por el tacto, por el gusto. Entonces cuando vemos televisión, cuando leemos periódicos, leemos radio, vemos noticieros, estamos escuchando cosas sobre la muerte, cosas sobre las relaciones, cosas sobre la vejez, y vamos metiendo esa información en nuestro subconsciente y la vamos haciendo una realidad. Y vamos creando esos pensamientos y se van convirtiendo en realidad, una realidad de nosotros mismos. Por eso es que empezamos a crear estos miedos y yo les voy a dar y les voy a enseñar una cantidad de pautas, ¿okay? Y a enseñarles cómo eliminar estos miedos de su vida para que usted sea una persona libre, sea una persona feliz y libre de miedos. Te lo dice el Rey del Colón.